Muy buenas tardes, queridos amigos. Y los recibo con esa foto y ustedes se preguntarán, ¿qué es? ¿Un grupo de carlistas? ¿Un grupo de españoles en algún lugar de Madrid? No, son un grupo de peruanos. ¿Y qué hacen esos peruanos con la Cruz de Borgoña? Bueno, para hablar de esta esta movida extraordinaria que se está dando en Perú, este resurgir de la hispanidad, y para explicar qué relación tiene la bandera, la Cruz de Borgoña, con la bandera del Perú, tengo nada más ni nada menos que a mi gran amigo y una de las figuras, yo diría la figura más relevante hoy de la hispanidad del Perú, el capitán Perú, Rafael Aísta. Rafael, bienvenido. Hola, hola, don Patricio, ¿qué tal? Rafael, a ver, ¿cómo comenzamos esto? Para los argentinos siempre es un gusto charlar con Perú, ustedes saben que les tenemos un cariño enorme y además porque, como siempre hemos explicado, Buenos Aires fue peruana. Así Es decir, es. José Gervasio de Artigas, cuando nació en Montevideo, dice ciudad de Montevideo, ciudad de San Felipe de Montevideo, reino del Perú. Cuando Ujú. Belgrano nace en Buenos Aires, dice Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri, nació en la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, reino del Perú. Entonces, San Martín por 2 años no nace peruano, porque nació en 1778, si no también hubiera nacido peruano. Sor María de la Paz y Figueroa, que la ponen como la primera santa argentina, pero cuando ella nació en la Ujú. provincia de Santiago del Estero, eso era Perú, y cuando murió en Buenos Aires, eso era Virreinato de Río de la Plata, y todo eso era España. Así Así es. que, ¿cuándo nos cambiaron y nos robaron la historia y nos metieron una cosa que para las nuevas generaciones de inmigrantes, que claro, el inmigrante boletazo, una nueva historia se la traga, ¿no es cierto? Pero algo pasó porque recordemos que, bueno, ayer el nuevo presidente del Perú dio un discurso reivindicando, criticando la leyenda negra española. Hicimos un programa ahí con Augusto Zamora, el embajador nicaragüense, autor de Malditos Libertadores, que les recomiendo que lo vean. Así es. Bueno, ¿cómo es esta movida hispanista en el Perú? Y cuando vos me digas, si querés, hasta vemos lo que dijo el presidente del Perú. Bueno, de alguna manera, desde hace 200 años el Perú siempre ha sido un último bastión, ¿no? Recordemos pues que las últimas batallas de secesión se dieron en el Perú y básicamente el Perú contra el resto de ejércitos, ¿no? De Colombia, de Chile, de Argentina, Venezuela, etc. Y esto era porque de alguna manera el Perú ha mantenido este bastión conservador. Cuando más recientemente veíamos pues una ola iconoclasta, ¿no? En donde los monumentos de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de Benalcázar, entre otros, se estaban destruyendo en México, en Colombia, en el mismo Estados Unidos incluso. En el Perú, al contrario, en esa época se remodeló la estatua de Cristóbal Colón, del Paseo Colón, y el año pasado se trajo de vuelta la estatua de Francisco Pizarro a la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Entonces, siempre ha habido pues este movimiento de contracorriente que le da la contraria a todo el posmodernismo especialmente que nos rodea. Porque acá quiero también dejar algo importante. Si bien la leyenda negra se remonta al siglo XVI y a las guerras con Inglaterra, con Holanda, con Alemania, ¿no? La guerra de los 30 años, los 80 años, a los grabados de Teodoro de Bray, ¿no? Que hacía panfletos sensacionalistas en contra de España y de la Iglesia Católica y que el día de hoy han quedado como fuentes históricas cuando tiene pues el mismo peso verídico de un meme que se hace hoy en Internet. Eh, pero yo diría que la leyenda negra de hoy es distinta a la leyenda negra de esa época, en el sentido que tiene
causas y naturaleza distinta. En esa época estábamos hablando de guerras políticas y religiosas y de una intención de estos países europeos de desprestigiar a España porque España era su enemigo. Holanda estaba buscando una independencia, ¿no? Flandes estaba buscando una independencia tanto de España como de la Iglesia Católica. Entonces, esto los llevaba, los empujaba pues a elaborar todo un material con un sesgo político muy marcado. Pero esa no es la situación de hoy. Hoy ya existe un componente muy importante de la filosofía dentro de la leyenda negra. Y entre la filosofía, obviamente tenemos que mencionar el posmodernismo, no siendo el único, porque también está el materialismo, la dialéctica, el marxismo, obviamente. Incluso tenemos ya movimientos hispanoamericanos como el de Enrique Dussel con la filosofía de la liberación, que habla pues de la descolonización de los pueblos, pensando pues en el marginado y en el oprimido. Entonces, dentro de todo este caldo de cultivo donde se cocina la leyenda negra actual, está el posmodernismo. El posmodernismo es relativista, es al mismo tiempo deconstruccionista, es antitradicionalista, busca desmontar las instituciones tradicionales, así como las costumbres, incluso la moral tradicional, y no cree en o más bien es contrario a un discurso hegemónico, a pesar de que ya ha formado su propio discurso hegemónico con todo su aparato de censura que esto trae. Entonces, la cultura woke está impregnada el día de hoy dentro de todos estos movimientos, ¿no? Que los acompaña también el feminismo radical de la tercera ola y los movimientos tipo Black Lives Matter, pero todos también encuentran sus raíces en una lucha en contra de Occidente, ¿no? Occidente es el hegemón, es la estructura que nos ha traído las instituciones que nos oprimen al día de hoy. Se confunde además, se confunde el hegemón anglosajón con lo que es nuestro occidente, nuestra civilización. Y también, así es, ¿no? Entonces, sí, claro, no digo que todo su movimiento sea totalmente falaz, toman algunos atisbos de verdad, como por ejemplo lo que es el colonialismo anglosajón, lo terminan expandiendo hacia todo tipo todo tipo de imperio que existió en la época, ¿no? Entonces, en los países donde más penetra el posmodernismo y todas estas ideas y todos estos movimientos, obviamente pues hay mayor efervescencia, ¿no? En este movimiento anticolonialista y deconstruccionista. El Perú no. En el Perú hemos visto pues que las marchas han sido más políticas que ideológicas con respecto al tema del feminismo o al tema pues de otros movimientos que se han visto y no han ido en contra de las estatuas y por lo tanto de alguna manera el Perú se ha mantenido protegido a pesar que sí ha tenido sus discursos de leyenda negra, pero que han venido por otro lado. Por ejemplo, tal vez el más famoso fue el de Pedro Castillo, que cuando tomó el mando el año 2021, delante del rey de España, dijo pues que los males del Perú venían por los hombres de Castilla, que habían saqueado y robado, ¿no? Y matado a todo lo que encontraron a su paso. Qué metida de pata. Imagínate, ¿no? Pero Castillo, pues, es ya otro tipo de pensamiento, es una izquierda más, yo diría, incluso es la izquierda pre-caída del muro de Berlín, es una izquierda castrista, hasta diría estalinista, ¿no? No es la izquierda woke, posmodernista. No, es una izquierda ya con mucha telaraña.
es como una izquierda sesentera, ¿no? Mm, Que se ha quedado estancada en la Guerra Fría. mm. Entonces, incluso este señor Balcázar, que es más o menos de esta época también, porque el señor tiene 83 años, ¿no? Entonces, está más, ha vivido más la Guerra Fría que todo el resto. Es del mismo partido de Pedro Castillo. Y es por eso que me ha sorprendido mucho que siendo de su mismo partido, suelte las palabras contrarias y diga más bien que hay que reescribir la historia del Perú, que nos la han contado muy mala, porque no se puede tener como héroe a Simón Bolívar. Y yo dije, oh, ¿qué pasó acá? Parece que en Perú Libre, ¿no? El discurso puede variar de un extremo a otro en cuestión de 5 años. ¿Querés que escuchemos la expresión del presidente? Vamos, sí, cómo Vamos a no. ver. Que inclusive las guerras que hemos tenido nos han dado cuentos históricos no verídicos. Ahí la De ahí orden. nacieron las famosas leyendas negras. Que inclusive las guerras que hemos tenido nos han dado cuentos históricos no verídicos. De ahí nacieron las famosas leyendas negras, donde no sabía alguien por qué hizo San Martín, por qué hizo la independencia a Bolívar, porque quién estaba atrás de eso. No nos decían en el colegio ni en la universidad. Estuvo en Inglaterra, cuando lo había ganado ya la guerra prácticamente España. En Chile perdimos la guerra, ustedes lo saben perfectamente, pero tampoco nos dicen la verdad. Y es que en el contexto histórico, amigos, ha sido muy difícil escribir. Ha habido la inquisición permanente contra los intelectuales que querían reflejar la realidad del Perú. Nos contaron, por ejemplo, la historia de que Pizarro llegó y que con 4 caballos asustaron a los incas y a los indios del Perú. Es mentira. Juan de Betanzos, el gran historiador, que nunca lo conocimos antes, apenas 20 años se conoce quién fue Betanzos. ¿No es cierto? Y ahora resulta que tenemos otra lectura del Perú. Los Tayanes, amigos, los Tayanes fueron incendiados por Atahualpa y eran enemigos cuando llega Pizarro precisamente. Y esos indios que sufrieron esas tremendas quemaduras no fueron traidores de Atahualpa, fueron enemigos de Atahualpa. Y terminaron, recuerden ustedes, con Gonzalo Pizarro y terminaron en Chile. Y aprendieron araucano, inclusive allá. Entonces, esas historias que no nos han contado realmente hay que reescribir la historia del Perú. La verdad, toda una sorpresa lo que ha dicho este presidente, ¿no es cierto? La verdad, Sí, animarse a decir todo eso, ¿no? ¿Cómo ha tremendo. caído? Bueno, no he visto que se le ha dado mucho, digamos, estoy hablando dentro de los medios y de la prensa masiva, no se le ha dado mucho espacio a esto o no ha tenido mucho rebote lo que ha dicho con respecto a la historia. Más se ha mencionado, o sea, más atención le han dado a que, bueno, sea del partido de Pedro Castillo y que incluso algunos aseguraban pues que iba a indultar a Pedro Castillo. El mismo Pedro Castillo le escribió una carta pidiendo su indulto y ya siendo de su mismo partido y que él salía en fotos con Pedro Castillo. Se especulaba de que lo iba a indultar, de que iba a salir de la cárcel, de que incluso podía retomar el gobierno. Había otros temas, ¿no? Que, digamos, preocupó más a la prensa, lo cual no me parece malo, porque significa que esto ya no es tan disruptivo, ¿no? De repente, si se hubiera dicho esto 5 años antes, hubiera saltado un montón de gente a decir, no, ¿cómo es posible? ¿Qué está hablando? El hecho de que el silencio también habla, ¿no? Y en este Sí. caso el silencio nos está diciendo de que si no ha chocado el tema, si no ha sido un traumático, incluso para la izquierda, entonces, de alguna manera, lo están aceptando. Y incluso yo lo colocaría ya dentro de una línea con anteriores presidentes, porque recordemos, y lo hemos conversado incluso, que el año pasado, estoy hablando para julio del año pasado, Dina Boluarte, que también entró con Pedro Castillo, pero que después le dio la espalda, eh, en el discurso presidencial dijo algo muy parecido y por Cierto. primera vez habló del virreinato del Perú en un discurso presidencial, nunca se había mencionado y se habló, ¿no? De la integración del Perú y de la hispanidad
con lo incaico dentro del virreinato. Eso era muy bien, porque acá cuando asumió Milei, que estaba el rey de España, en medio del discurso se mandó una metida de pata con respecto diciendo los impuestos que nos matan. Y vos viste que en realidad los impuestos del virreinato eran bajísimos. Mucho más Ojalá bajos que ahora. tuviéramos esa tasa impositiva, ¿no es cierto? Y yo digo, pero este hombre, ¿qué pasó? Que se le ocurre decir eso en presencia del rey, más que me imagino que estará acostumbrado, ya le importa un rábano, ¿viste? Pero ojalá Milei contara con esta moneda, no con el real de 8 y no con el peso argentino que se viene devaluando. Cuando él asumió, se necesitaban 300 o 400 pesos para comprar un dólar. Ahora se necesitan 1.500 y en realidad los productores dicen necesitaríamos un dólar a 3.000 o 4.000 para ser competitivos, con lo cual te das cuenta que, viste, nuestra moneda vale menos que un billete de Monopoly. Entonces, llega lo siguiente, a veces el peruano se pone a pensar en estos mapas, porque esto fue el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Ahí explica las distintas audiencias, ¿no? Audiencia de Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Chile, Buenos Aires, Gobernación de Venezuela, Audiencia de Panamá. ¿Qué te dijeron los panameños cuando vos le dijiste que Panamá había sido peruano? De hecho, hay un viejo mapa que habla del mar peruanense que va desde Panamá hasta el río Biobío. Me dijeron que ellos no habían sido el Perú y que habían sido Nueva Granada. Y yo le dije, sí, a partir de 1717 que se forma el virreinato de Nueva Granada. Pero de 1542 a 1717, este era el mapa del virreinato del Perú, y por lo tanto han sido parte de los reinos del Perú durante incluso, yo diría, más tiempo, más años que de república. Y sí, estás hablando casi 200 años y Panamá tiene 100 años, más o menos, 120, ¿no? Desde que se Así hizo. es, ¿no? Entonces, ¿Es verdad? yo estoy mostrando bastante estos mapas ya en mis videos, entrevistas, transmisiones, algunas de ellas no solamente en mi canal, sino cuando me invitan a otros canales, también les pido que pongan estos mapas. Y por eso yo creo que ha levantado gran controversia. No tanto, no, los peruanos al contrario, los peruanos encantados, felices. Al inicio fue de bolivianos, pero ahora ya lo último, creo que ya ahora ya unos ya lo han aceptado y ya se han dado cuenta que estos mapas son reales, porque ellos estaban acostumbrados más a ver el mapa donde la audiencia de Charcas pertenecía al Río de la Plata, ¿no? Entonces, incluso ellos se pegaban más a Argentina y decían, no, nosotros hemos sido parte de Argentina. Otra vez, hay que retroceder un poquito más para encontrar este horizonte de tiempo. Pero ahora último, he encontrado muchas quejas, primero de mexicanos. No sé qué tiene que ver aquí México. ¿Cómo llegó México hasta Lima? A ver. ¿Cómo llegó México? Yo creo que ellos siempre están acostumbrados a ver este mapa en donde Nueva España abarca gran parte de Estados Unidos, ¿no? Y toda la costa pacífica de Estados Unidos. Y como que han visto rivalizado su tamaño, ¿no? Y pensaban que el Perú no era tanto así. Y de esta manera, pues, tratan de decir, no, pero que esto no era Perú, esto era España, que el Perú nace en 1821, que en realidad, bueno, ahí hay toda una serie de argumentos fáciles de rebatir, ¿no? Porque, a ver, cuando yo les he puesto el ejemplo de India, de China, de Egipto, ¿no? Que creo que nadie tiene problema, pues, en hablar de la historia de India desde hace varios miles de años atrás, cuando India también ha pasado por distintas manos, ¿no? Musulmanes, mongoles, mogoles, ingleses, y creo que nadie puede decir, no, India comenzó en el siglo XX, cuando se independizó, ¿no? Antes no podemos hablar de India. El Taj Mahal no es indio, ¿no? Porque el Taj Mahal lo hicieron musulmanes, ¿no? Vamos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero también últimamente he recibido muchos comentarios, especialmente en un último video donde mostré ese mapa, desde Chile, y que me decían que
el mapa no debería incluir la Patagonia o los mapuches, ¿no? Que nunca fueron conquistados por España, que se mantuvieron autónomos, ¿no? Yo creo que ahí hay bastante influencia Gracias. indigenista. Mm. Graso error, Escúchame, sí. espérate que te quiero cortar un segundito. Acá este Ajá, mapa de 1534, ¿no? sí. Podemos decir que fue el primer mapa, te diría, tal vez antes del virreinato del Perú. Entonces, una parte era tierra firme, que siempre tierra firme se dijo a la zona de lo que hoy es Colombia, Venezuela, ¿no? Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía, así que los que nacimos en Buenos Aires somos nuevos andaluces. Nueva León, Terra Australis, y a la derecha un pedacito que le correspondía por el Tratado de Tordesillas a Portugal. Obviamente que estas eran formas nominales de empezar a organizar estas nuevas tierras, ¿no es cierto? Pero recordemos que los mapuches firmaron tratados con los gobiernos españoles y los gobiernos españoles, como actuaba como un imperio, le reconocían a ellos sus tierras y se sumaban políticamente y con toda libertad. No sé por qué la gente cree que los indios hubiesen sido españoles de haber tenido una bota militar española. No, no funcionaba así. España te decía, esta es nuestra civilización, ¿te gusta? Sí, bueno, si reconoces al rey de España, te vamos a dar todo lo que nosotros podamos sumarte como civilización. Funcionaba así, ¿me equivoco? Es que eso incluso se dio dentro del mismo Perú. Recordemos pues que marquesado el título del marqués de Oropesa tenía la encomienda de Yucay en Cusco, que incluía pues no solamente lo que es hoy Yucay, sino iba hasta el Valle Sagrado, que son las tierras más ricas de Cusco y tal vez las tierras más ricas de todo el Perú. Y era totalmente autónomo. Ahí gobernaba el marqués de Oropesa y el virrey no podía gobernar en ese lugar, no mandaba en ese lugar, ¿no? Entonces ya también tendríamos que hacer un hueco en el mapa y sacarlo del mapa porque ahí no mandaba el virrey. O lo mismo sucedió con los huancas también eran muy autónomos, ahí gobernaba el curaca huanca, justamente por la alianza que tenían con España, entonces ya también tendríamos que sacarlos del mapa. Y eso es porque creo que no entienden cómo está funcionando el sistema político de la época. Es más, piensan en el Estado-nación actual, ¿no? Y no piensan en la monarquía compuesta, que es la suma de reinos. Sí, 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 así es. Escúchame, veamos un poco la influencia de la bandera. ¿Qué es lo que pasa hoy? A Uh ver, -huh. ¿qué es lo que pasa hoy en Perú? Hay un responsable muy grande, se llama Rafael Aita, que un día sin dejar la ingeniería, empezó a decir, muchachos, acá las piezas están mal encastradas. De hecho, vamos a hacer un homenaje también a Heraclio Bonilla, gran Sí, historiador peruano, que fue uno de los primeros que a mí me despertó. Y hay un video muy cortito que él dice, el Día de la Independencia es día de luto para los pueblos indígenas. Cuando sí. uno ve la cara del profesor Bonilla, se nota que tiene sangre india, o sea, no es un hombre blanco. Rafael es blanco, te podría decir, ah, bueno, Rafael tiene un preconcepto racial. No, no, Heraclio Bonilla era más mestizo, ¿no es cierto? Entonces, pero estamos viendo esta movida en Perú, ¿no es cierto? Sí. Estos son calles de Perú, estos son chicos peruanos, típicamente peruanos, acá lo vemos con otros, que suman la Cruz de Borgoña con la bandera del Perú, y me gustaría entonces que digas cómo se relaciona la bandera de Perú con la Cruz de Borgoña y ver esta cantidad de jóvenes que han empezado a tomar conciencia de que Perú era esto, Perú era esto, dentro de esto, del gran Así imperio es. español. Era uno de los reinos más ricos dentro del gran imperio español. Y miren, lo voy a repetir 1.000.000 de veces, pero 1.010.000.000 de veces. Se vivía mejor en el Perú virreinal que en el Madrid, que era la metrópolis. Uh Entonces, -huh. un imperio no es saqueador cuando se come mejor en sus virreinatos que en la propia metrópolis, cuando el sistema médico era mejor en los virreinatos que en la propia metrópolis, y donde en la ciudad de Lima, que era uno de los virreinatos o uno de los reinos dentro de la corona española, donde había más coches a caballo, obviamente, por habitante que en la misma Madrid. Entonces, la realidad es otra. ¿Qué ha pasado que ahora toda la juventud peruana está despabilándose? Bueno, el sentimiento, digamos, más común que he encontrado
En jóvenes y viejos, porque no vamos a decir que Balcázar es joven, ¿no? Pero en general, en la población, incluso en medios, cuando me entrevistan, lo que yo siento es un hartazgo de sentirse menos. O sea, ya hemos detectado que el victimismo no es loable. No. Es un problema. El decir, ay, a mí me esclavizaron, me subyugaron y me mandaron a una mina, no solamente es falso, sino que también nos afecta en nuestra contra, nos hace daño, nos minimiza, nos pone un techo mental en donde no nos permite crecer justamente porque no nos la creemos. Hay una cuestión psicológica que ya María Rodborowski denunciaba en su época, diciendo la forma como enseñan historia en el Perú nos acompleja como peruanos. Entonces, claro, si te dicen pues que el maravilloso imperio inca que tenía 10 millones de personas fue conquistado por un puñado de españoles, en realidad no estás quedando bien tú, estás quedando como un idiota. No estás enalteciendo a los incas con eso, los estás dejando como tontos. Entonces, y además uno que si hay personas que se sienten herederas de los incas, obviamente van a heredar pues un complejo que es producto de una falsa narrativa, de enseñarte de que tu gran imperio de tus antepasados fue derrotado por un puñado todavía mal pertrechado y que venía pues de pelearse con los cocodrilos en Ecuador. Eso no te deja para nada bien parado. Y esto me lo dijo un amigo, también él, cobrizo, y que además habla quechua, y me decía, ya estoy harto que nos pongan como los siempre derrotados, ¿no? Lo que decía la estrofa apócrifa del himno, el largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar, pues, agachando la cabeza permanentemente propio de nuestro propio discurso? Entonces ya, eso ya cansó, y eso lleva, pues, a buscar una explicación alternativa donde se encuentran pues con esta otra historia que es más completa y que te explica mejor lo que pasó. Ahora, por otro lado, hay algo que también me da miedo y es que nos vayamos al extremo opuesto. Y eso es cuando al que le hacen bullying aprende artes marciales y se da cuenta que él también puede pegar, él se convierte en el bully, ¿no? Y que esto se transforme en un discurso de, entonces nosotros fuimos el imperio, nosotros fuimos más ricos y nosotros teníamos dominados a todos alrededor y Bolivia era nuestra colonia y Ecuador era nuestra colonia y nosotros somos más que todos ellos. Lo cual es ya irse a también un lado falso. No fue así, por eso a mí me parece tan importante entender la monarquía compuesta y la suma de reinos y que todos los reinos sean iguales ante una misma corona. Eso es primordial aprenderlo porque si no nos vamos a convertir en lo que odiamos. Claro. Ahora, el peruano medio empieza a sacarse el cuento de que la bandera del Perú fue por unas garzas rojas y blancas. Sí. Lo vi en un video hace poco. Ese es el cuento de Abraham Valderomar. No lo estoy diciendo de modo figurativo. Abraham Valderomar es un literato peruano que escribió este cuento. Escribió varios cuentos, todos ellos muy hermosos. A mí me encanta la literatura de Abraham Valderomar. Hay, por ejemplo, uno de los cuentos que nos hacen leer siempre en el colegio, se llama El Caballero Carmelo, que se trataba de un gallo de pelea, ¿no? Que pelea hasta el final y recién cuando el otro gallo entierra el pico, él recién también cae desplomado, pero se mantiene en pie hasta ganar, ¿no? O sea, es muy bonita su literatura, pero yo no voy a decir que el Caballero Carmelo es un personaje histórico, no voy a decir que existió este gallo, ¿no? Porque es un cuento. Igual, ¿no? Abraham Valderomar escribe esta historia de que San Martín se quedó dormido bajo la palmera y soñó con estas aves pariguanas que tenían el pecho blanco y las alas rojas y dijo, esa es la bandera del Perú. Ya, muy bonito como cuento, pero es un cuento, no es una fuente histórica. Además, ¿vos sabés qué es lo que yo pienso, Rafael? Que en realidad es un desprestigio fuera ese origen. Claro.
porque Sí, significaría que la bandera del Perú no tiene ninguna raíz en la claro, vexilología, que es la ciencia que estudia los así escudos y las es, banderas. Porque totalmente. en realidad lo que hay que... Esta es la bandera de Chuquisaca, Sí, ¿no? Bueno, entonces, sobre esta bandera, San Martín fue haciendo modificaciones. Primero creo que fueron los laterales derecha e izquierda que los rellenó de rojo, sí, ¿no? los rellenos de rojo y esa es la primera bandera de San Martín. Y donde está la corona pone el escudo del Perú, donde que eran el mar, las montañas y el sol que salía de las montañas. Perfecto. Entonces, con eso se hace la primera bandera. Pero luego se fue modificando hasta que a la bandera actual. Pero acá tenemos, Sí, por ejemplo, las dos banderas, ¿no es la cierto? modificación la hizo Bernardo de Torre Tagle y la hizo por una cuestión muy práctica. Ya te imaginarás que hacer esos triángulos que se crucen en el medio y con un escudo que además era muy bonito, muy vistoso, pero al mismo tiempo muy difícil de hacer, volvía tan compleja la elaboración de la bandera que no habían banderas. Se proclamaba la independencia y había 2 o 3 banderas y el resto no tenía bandera. Entonces, Torre Tagle quiso pues que la bandera se popularice, que sea un símbolo popular, y por eso lo simplificó con las 3 franjas y el sol en el medio. Bueno, la cuestión de que esto ahora, este darse cuenta de la historia, ¿cómo ha resultado, digamos, qué pasa cuando te llaman? ¿Ya la gente te reconoce, se da cuenta de todo esto? Yo creo que sí, la gente poco a poco se está dando cuenta y otra vez, la importancia de que se den cuenta basándose en los hechos y no en discursos narrativas. Algo que me preocupa, por ejemplo, del discurso del presidente, que al inicio me gustó, porque en el video que escuchamos, él citaba las leyendas negras y decía, nuestra historia está llena de leyendas negras. Y dije, oh, wow, perfecto, por fin se dan cuenta de que hay leyendas negras. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que cualquier cuestionamiento que a él le hacen, digamos, por ejemplo, hace poco un programa de televisión sacó de que él había plagiado la tesis de su hijo. ¿Y qué respondió él? Esas son leyendas negras contra mi persona, ¿no? Entonces, cuando una palabra engloba todo, no, ya no significa nada. Y si Nada. cualquier crítica que le hagan a él va a decir, esas son leyendas negras, al final se va a diluir el concepto de leyenda negra, lo cual es muy malo también. Escúchame, yo creo que en realidad los peruanos y todos los pueblos hispanos nos vamos a dar cuenta que cuando nos han engañado con la historia y a partir de ahí, porque viste, está esto de que se rompió el imperio por culpa de los Borbones. Como si no Ujú. hubiese habido un operador externo. Obviamente que cuando se cae un imperio es porque la dinastía reinante algún error comete, ¿no es cierto? Cuando se cae la dinastía de los Habsburgos, bueno, el error fue que tras la muerte del archiduque en Sarajevo, Ujú. entraron en guerra con Serbia y eso disparó un montón de poderes internacionales que estaban latentes para prender la chispa. Entonces, claro, los rusos salen en defensa de Serbia, Francia y Alemania, y Francia e Inglaterra tienen una alianza con Rusia y ahí se produce la Primera Guerra Mundial. Pero el objetivo era destruir las 3 coronas cristianas que había en Europa, es decir, Austria, Hungría por un lado, Alemania por el otro y Rusia por el otro. Había que destruirlas. Entonces había que generar un conflicto, si no, ¿cómo hace para romper 3 imperios que eran muy fuertes, poderosos y sólidos, ¿no es cierto? Claro, una guerra complica todo. Es como, viste, uy, me tiraron las Torres Gemelas, así que le voy a pegar a alguien. ¿Y a quién le echó la culpa? Y bueno, vamos contra Irak. Aunque no había había saudíes, había egipcios entre los pilotos, no, pero esos son países aliados de Estados Unidos. Hay que echarle la culpa. Como la gente no diferencia entre unos y otros, bueno, vamos contra Irak. Si le hubiese Afganistán. convenido ir contra Uruguay, viste, decían que vamos contra Uruguay porque hay alguna comunidad árabe, ¿no es cierto? En fin, sabemos cómo es eso. Pero acá hubo un operador. Pero por eso te quería mostrar del libro de Rivanera Carles, si a vos te Ujú. parece, leemos un pedacito ¿Cómo sobre no? la independencia, ¿no es cierto? Donde dice, San Martín arribó a Lima el 12
de diciembre de 1821. 2 días después solicitó al ayuntamiento que declarara la independencia. El domingo 15, el alcalde Sexto Conde de San Isidro convocó un cabildo abierto al que asistieron los principales miembros de la oligarquía, mayoritariamente conversa. Mirá qué curioso. La mayoría parece que habían sido de origen judío y eran cristianos o aparentaban ser cristianos. A saber, regidores perpetuos, titulados, integrantes de órdenes militares. Recordemos que entre las familias conversas algunos habían comprado el poder entrar órdenes militares y incluso algunos habían comprado títulos de nobleza. Y otros vecinos importantes, así como el cabildo eclesiástico. Sus integrantes habían sido elegidos el 7 de diciembre del año anterior, 1820. Es decir, habían jurado fidelidad a España y al rey. O sea, estamos hablando, a mí esto me suena una maniobra. Es decir, toda la dirigencia política en 1820 fue cambiada por una revolucionaria. Por mayoría se aprobó el acto de la independencia redactada por el converso e influyente abogado Manuel Pérez de Tudela, o sea, que también era cristiano nuevo, el cual había estado en relación epistolar con San Martín anteriormente. Otro tema curioso, acá había un complot, ¿no es cierto? Hay un historiador canadiense, Timotiana, que observó con acierto que la declaración no reflejó el deseo genuino de los habitantes de Lima, porque para ellos era imposible rehusarse. Esto como te dicen a vos, mirá, bueno, Rafael, tenés que aceptar esto con una pistola en la cabeza. ¿Por qué? La misma, dice este historiador, fue impuesta a una capital desesperada y hambrienta, cuyos ciudadanos estaban intimidados por la Fuerza Armada, amenazados por el caos social inminente y coactados por la violencia y el miedo. Y agrega más adelante que para los siguientes días hay evidencias sustanciales de que se produjo una coerción directa para la firma de la declaración. Más aún, la negativa a firmar la declaración era para muchos hombres el equivalente de firmar su propia orden de arresto, confiscación y exilio. Esto es muy fuerte, ¿eh? Estamos hablando que quiere decir que evidentemente no había muchas opciones a negarse. Y después recordemos que una vez que San Martín se va, queda Bernardo Monteagudo, que también parece ser que era converso, haciendo el trabajo sucio de San Martín. Bolívar también tenía conversos que le hacían el trabajo sucio, ¿no? Como el general Salomón. Y si te fijas, los peruanos e incluso granaderos de San Martín se hacen fuertes en el fuerte del Callao, rechazando la independencia y volviendo a izar la bandera española. Sí. Son cercados por hambre, balazos y demás. Aguantaron un año, pero murieron casi todos los civiles, muchísimos militares, y los pocos militares que quedaban ya estaban enfermos de hambre, ¿no es cierto? Hasta que este general Salomón le tomó la rendición. Pero ya está granaderos de San Martín que se pasan al bando realista, ¿no? O al bando fiel. Masa. Sí, en masa. Sí, y esto se narra en un libro, ¿no? Banderas Caídas, en donde menciona que luego de la salida de San Martín del Perú, dicho sea de paso, muy decepcionado de la política peruana, porque se dio cuenta que el Perú estaba tomando un rumbo hacia la anarquía y hacia el caos. Recordemos que San Martín quería un rey para el Perú, e incluso manda esta misión a Europa para buscar un príncipe que pueda mantener el orden, porque sabía que el Perú tenía una mentalidad realista y que de ahí no iba a salir. Y cuando no toma este rumbo, pues se va del Perú totalmente decepcionado. Su ejército se queda en el Real Felipe y deja de recibir pagos, y deja de recibir incluso comida, y los tienen en el Real Felipe al hambre, quedan al abandono. Entonces en un momento dicen, bueno, pero acá esto no tiene sentido, esto se acabó, esto no funciona, y se pasaron en masa al ejército realista y le devolvieron Lima al ejército realista. Y Bolívar se tuvo que replegar a Trujillo, y el Congreso de la República más bien tuvo que atrincherarse en el Real Felipe, donde antes estaban las tropas de San Martín. Y
cuando Bolívar se retira para Lima, perdón, para Trujillo, se retira de Lima, y entran el ejército realista, nuevamente, como si absolutamente nada hubiera pasado. Al presidente del Perú, que era Bernardo de Torre Tagle, precisamente el que hizo la segunda y la tercera bandera, le dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Y él dice, no, yo regreso también al bando realista. Incluso en el ejército realista le piden, le permiten mantener su rango, ya cosa que él no aceptó y dijo, porque ya hubieras, imagínate, ¿no? Regresar con un rango militar todavía hubiera sido escandaloso, pero sí escribió en una de sus cartas que ante lo nefasto que ha terminado siendo el proyecto de la patria, él se declara tan español como su majestad don Fernando. Entonces, esto te hace notar como en Lima no, esto no se decidía por batalla siquiera, no hubo una gran batalla en Lima por la independencia, sino que conforme cómo iba yendo la cuestión, iba viendo a ver en dónde estamos mejor, qué es lo que nos conviene más, a ver, cuando ingresa San Martín a Lima, leí también no recuerdo ahorita el autor que mencionaba, que uno de los grandes temores era el desbande de otras tropas que acompañaban a San Martín, porque tenía también esclavos, tenía regimientos, digamos, de personas que buscaban un ascenso social, y tenía miedo de que saquen Lima. Y más bien le dicen a San Martín, tú entra a Lima, pero a mantener el orden, no dejes que nos saquen, no dejes que... Y este era el gran temor que tenían, ¿no? Que se arme un desbande social, que Aunque lleve pues Lima fue saqueada. que Lima fue saqueada por Bolívar. Perdón. Cuando entró la tropa de San Martín, ¿qué pasó con los fondos de la Casa de Montepío y fondos particulares Sí, y y las fondos de la iglesias. Hacienda que fueron subidos a los buques del almirante inglés Thomas Sí, Alexander Cochrane y ese dinero desapareció? y eso dinero se lo llevó Cochrane, sí. Pero no Ah, fue digamos, el arrasar con las casas del ciudadano de clase media, vamos a decir. Cosa que sí permitió que Bolívar hiciera con su ejército. El ejército de Bolívar sí fueron saqueando por donde encontraron. Sí es verdad que el oro de la Real Hacienda y estos grandes tesoros de familias importantes se colocan, ojo, que no es que tampoco se saquea. San Martín los colocó en barcos para que estén en buen recaudo, en teoría. O sea, si regresaba el Canterac con el ejército realista, no pueden disponer de este oro. Entonces dijo, ya, para no dejarlo en posibles manos españolas, si ocurre un regreso, entonces voy a ponerlo en 3 barcos en el mar. sí, lo dejó en manos inglesas que son tan Y lo dejó seguras. y acá vino Cochrane y dijo, muchas gracias, esto es para mí, y se lo llevó. Históricamente se dice que fue a espaldas de San Martín y que San Martín no estuvo de acuerdo con esa decisión, según las cartas que le escribe a Cochrane, muy molesto, y los hechos dicen que desde entonces San Martín y Cochrane no volvieron a cruzarse nunca más, ¿no? O sea, se rompieron cualquier tratado o cualquier alianza que tenían hasta ese entonces. Pero la cuestión es que de alguna manera querían que San Martín mantenga el orden en Lima. No había una cuestión ideológica muy fuerte y que se vio en relieve en este episodio que estoy contando cuando las tropas de San Martín le entregan el Real Felipe a Canterac y regresa el gobierno virreinal, el gobierno realista, como si nada, como si absolutamente nada hubiera pasado. Incluso el presidente de la República regresa también al bando realista, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos decir que el componente, pues, ¿cómo llamarlo, no?
de lo que de lo que tanto nos han vendido, que luchaban por su independencia, de que querían salir de los españoles, no estaba presente. No estaba presente. Iban viendo, a ver, dónde estamos mejor. A ver, pues si con San Martín me permiten que no me quiten mis cosas, pues que venga San Martín. Y si me quitaron mis cosas, entonces que se vaya San Martín y que regresen los españoles, pero con tal de que yo esté bien, acá yo no voy a hacer problemas. La poca convicción que había, porque si vos decís, si el mismo que es nombrado presidente dice, no, ahora vuelvo a ser realista, pues sí, bueno, se supone que el presidente debería ser un revolucionario, una suerte de Che Guevara del siglo XIX, no, para nada, ¿no es cierto? Así es, tal cual. Por eso es como si el Che Guevara después hace un acuerdo con Shell, Coca-Cola. Claro. ¿Es cierto? Decir, pero sí, ¿y dónde estaba tu proyecto? ¿No es cierto? La verdad que demuestra eso. Ahora, y una pregunta. Cuando los peruanos descubren esta otra historia, acá hicimos un video hace poquito sobre los soldados del general San Martín. De los 3.778 soldados que cruzan los Andes, 3.000 eran de raza negra, de los cuales volvieron 143, nada más, el 5%. Pero luego tenemos que el otro que también, digamos, tomó tropa de raza negra fue Bolívar. Y se calcula que en realidad hubo una cerca de, 20.000 soldados de raza negra que participaron. Entonces, de los 20.000 se salvó, murieron el 94%. Sí. Entonces, fueron usados de carne de cañón. Eso también creo que nos sirve para darnos cuenta de que acá hubo una maniobra que no tuvo nada que ver con independencia, ¿no? Sí, precisamente a ellos es a quienes se les tenía miedo. Cuando dije, ¿no? De que tenía miedo de que existan desbandes, de repente lo podría englobar con un ejemplo muy cercano para esa época, lo que sucedió en Haití, ¿no? Claro. Y tal vez como ahora decimos, ¿no? Oye, si sale este presidente nos vamos a volver como Venezuela. Ya, en esa época el mal ejemplo, el cuco, el temor era volverse como Haití, ¿no? En donde estas poblaciones se salgan de control y comiencen a matar a diestra y siniestra, a violar, a destruir todo lo que encuentren por delante. Entonces, por eso es que buscaban que no existan estos desbandes o que siempre exista una presencia que asegure el orden. Sí. Pero me refiero a que en realidad la población local no estaba muy dispuesta a esto, porque si vos tenés que reclutar hombres de raza negra, que no todos eran, algunos fueron, bueno, voluntarios, me pagan. Otros eran esclavos y fueron comprados por los ejércitos de Bolívar y de San Martín a los dueños. Te compro tus esclavos, o sea, ya no son esclavos tuyos, son míos, no se pueden ir del ejército, y luego los pongo en primera fila para que mueran, porque si muere el 94%, Rafael, no es muy difícil darse cuenta que o eran todos de raza negra, todo el ejército, o se los utilizó de carne de cañón. Sí. Claro, si los ponías en primera línea, ¿no? Es muy probable, ¿no? Que sean los primeros en morir. Y resalto que en el Perú esto es algo que no se ha profundizado, ¿eh? Y nadie lo dice. Bueno, yo creo que es un tema de hablar. Mira, yo tengo un documento firmado por San Martín en mi poder, donde vos ves que él dice, bueno, todo el mundo tiene que aceptar la leva obligatoria, lo cual ahí empezás a sospechar, porque viste que cuando el Imperio Español acá en América sufrió invasiones inglesas, todo el mundo se presentaba de voluntario, porque unidades militares españolas había muy poquitas. Entonces el vecino se presentaba con lo que tuviese. Cuando hubo invasiones inglesas, cuando hubo francesas, cuando hubo holandesas, hubo piratería judía también la gente se presentaba. Hubo invasiones portuguesas y hubo invasiones rusas. En todas esas oportunidades, la gente se presentaba voluntaria. Entonces voy a decir, bueno, para la independencia se van a presentar voluntarios hasta los muertos.
No, ahí, y San Martín dice, bueno, exceptúa a los hijos de los regidores, a los hijos de los cabildantes, a los hijos de esto, pero lo demás se tienen que someter. Y ahí vos ves que toman esclavos, presos y muchos que fueron engrillados. Los de la provincia de San Luis fueron con grilletes, llevados al regimiento del Plumerillo en Mendoza y ahí se los entrenó. Y después, entre los instructores, ves a los 50 soldados británicos del cuerpo de cazadores ingleses que habían quedado presos en Mendoza. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿No se presentaba voluntariamente la gente? No. Las familias no te dan a su hijo para ir a la guerra. Te daban en todo caso un esclavo. Pero ¿por qué cuando hubo otras invasiones sí la gente se presentaba, padres e hijos y nietos, y hasta el llanto de la madre se callaba, ¿no es cierto? Y a veces participaba la madre también. Todo eso me parece que es algo que nos deberíamos hacer preguntas, ¿no es cierto? Es que ya otra vez, retomando el tema de la narrativa, rompe la narrativa actual, ¿no? Claro. Y sí es verdad que ahí hay mucha gente que no está preparada para tanta información. Recuerdo que cuando he dado charlas, bueno, ya sabemos que en el Perú no se le quiere mucho a Bolívar, pero entonces toman la figura de San Martín. Ah, pero San Martín no era como Bolívar, porque San Martín no tomó ventaja, San Martín no nos declaró la guerra. Incluso San Martín quería una monarquía para el Perú y buscó el mayor bienestar para el Perú. Pero cuando comienzas así a uno por uno, ir mostrando todos los defectos y todos los también atropellos que ocurrieron alrededor de su gesta, recuerdo que en una ocasión un profesora de historia de colegio levanta la mano y me dice, a mí solamente me queda una pregunta, ¿a quién voy a admirar? ¿No? Entonces, sí, pues ahí te das cuenta que al final la gente quiere aferrarse a algo, ¿no? Al final la gente necesita estar orgullosa por algo. ¿Por qué no admirar a aquellos que te convirtieron un montón de tierra suelta en este magnífico imperio? Sí, claro. Porque si alguna vez fuiste esto o esto, y bueno, preguntarnos, che, ¿quién nos convirtió en semejante poder? Bueno, me parece que por ahí, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero ahí hay otro detalle. Si admiramos el Gran Perú, que hablamos de los reinos del Perú que iban desde Panamá hasta la Patagonia, es muy fácil preguntarse, ¿y quién rompió esto? Y vamos a darnos cuenta que los primeros en romperlo fueron las reformas borbónicas y los borbones. Y ahí es donde viene mucho antiborbonismo que ya denunció Brigada Antifraude y está diciendo, oye, acá la hispanidad se está convirtiendo en una hispanidad de los Austrias. Sí. Y a los borbones, pues prácticamente lo está colocando al mismo nivel que cualquier otro enemigo. Claro, ¿por qué? Porque ahí se comienza a fraccionar, porque si estamos hablando, por ejemplo, digamos, de personajes históricos, ya conozco gente que está tomando a José Gabriel Túpac Amaru, el famoso Túpac Amaru II, como un austracista antiborbónico y que su rebelión no fue contra España, fue contra las reformas borbónicas. Bueno, pero ahí me parece que ahí cometemos un error, ¿no es cierto? Porque en realidad los virreinatos se iban a ir organizando en forma más chica. Yo creo que incluso no fue bueno para nosotros romper la unidad. De hecho, cuando se produce la invasión inglesa de 1806, se le envía una misión a Abascal para decirle, bueno, volvemos a la antigua administración, y Abascal en realidad manda fusiles porque dice, bueno, pero está el Marqués de Avilés en Buenos Aires, póngalo el de virrey, que ya había sido virrey. Pero era como una cosa, lo que pasa es que nuestras separaciones eran administrativas. Vinieron chilenos voluntarios a pelear a Buenos Aires contra los ingleses y cuando se vuelven lo reciben como defensores de la patria, porque la patria era una, Chile, Buenos Aires, Montevideo, era toda una sola cosa, ¿no es cierto? Lo demás eran separaciones administrativas, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que tratar de analizarlo de esa manera y no como países que nos fuimos fraccionando y fabricando nuevos países. El daño está en haber roto
esos virreinatos en varios países. Es decir, me parece que la acción de Bolívar y San Martín nos hizo un daño enorme. Y yo creo que el daño está en haber sobrepuesto un modelo de Estado-nación encima de estas divisiones administrativas o judiciales, pero no políticas, que tenían los virreinatos. Y eso es lo que nos ha arrastrado muchísimas guerras durante el siglo XIX. El claro ejemplo es entre lo que ha sido, lo que fue la Gran Colombia y Perú, y posteriormente Perú y Ecuador, porque todo el norte del Perú, Tumbes, Jaén y Maynas, pasan a ser parte de la audiencia de Quito, porque obviamente si vives en Jaén, en Maynas, era más fácil hacer un trámite en Quito que venir hasta Lima a hacer el trámite. Claro. Y Bolívar dice, ok, entonces, si estos territorios pertenecían a la audiencia de Quito, entonces ahora van a ser parte de la Gran Colombia, sin tomar en cuenta que aunque fueran audiencia de Quito, todos ellos se sentían peruanos. Y cuando les dijeron que iban a ser colombianos, se levantaron en pie de guerra y dijeron, pues no, ellos querían ser parte del Perú porque se sentían identificados con el Perú, a pesar de que judicialmente o administrativamente pertenecían a la audiencia de Quito. Y ahí es donde vino la guerra Gran Colombo peruana, y ahí es donde ha venido todas las guerras y conflictos que ha tenido el Perú con Ecuador hasta casi finales del siglo XX. Entonces, y la lógica era que tú tenías poblaciones que se sentían con una identidad, pero que administrativamente pertenecían a otro virreinato y su audiencia había... Claro ejemplo también puede ser el de Charcas, ¿no? Y que con las independencias se termina preguntando, ¿y a dónde colocamos a Charcas? Ha sido parte, primero fue parte del virreinato del Perú, luego fue parte del virreinato del Río de la Plata, pero cuando en 1810 comienzan las sublevaciones, Abascal los regresa nuevamente a ser parte del Perú. Entonces, pero Abascal no tenía pues autoridad de rey, solo el rey puede decidir a dónde pertenece una audiencia u otra. Entonces lo que hizo fue, sí, pero en esa época no había rey en España, pues entonces estaba Pepe Botella, entonces ¿quién iba a decidir eso, no? Entonces, claro, ahí es donde todo eso termina, se traducen en conflictos, en guerras y en derramamiento de sangre, que prácticamente el siglo XIX fue un siglo perdido. Ahora, cuando volvió el rey, todas las rebeliones yo creo que ya no tenían ningún tipo de sentido. Me parece que viste, la justificación que se ha hecho de que, bueno, el rey no estaba, sí, pero en un momento Napoleón fue expulsado y ya ahí seguir diciendo, me parece que no vemos al valorizar demasiado la independencia, no valorizamos la independencia real que se tuvo cuando estábamos todos unidos y cuando éramos fuertes. Es decir, una Sudamérica hispana fuerte no hubiese permitido el desembarco de la flota inglesa en Malvinas en 1833. Claro. Aquellos que quieran colaborar con nosotros lo pueden hacer en patreon.com/Patricio Lons. ¿Cómo pueden ubicarte, Rafael, en las redes sociales? A mí me pueden buscar como Capitán Perú, en Facebook, en YouTube también, en Instagram y en TikTok, en donde ya estoy subiendo continuamente videos cortos con extractos precisos de nuestra historia. Bien, para cerrar, la leyenda negra antiespañola, teniendo en cuenta, vamos a mostrar la foto de los jóvenes peruanos. Acá dejo nuestro Bizum, aquellos que quieran colaborar por el valor de una taza de café, que no es tanto, en España, lo hacen al 611-791-804 Lons y lo van a poder hacer. ¿La leyenda negra antiespañola va para atrás en Perú? Sí, está yendo para atrás, incluso he notado entre los más indigenistas, digamos, entre los más contrarios, ya a la hora de desmentir, aceptan verdades innegables, ¿no? Digamos, por ejemplo, si antes el relato era, los españoles vinieron a robar, a saquear y a matar,
y ahora se le ha mostrado la evidencia de lo que fue los reinos del Perú y que los reinos no eran colonias, ahora dicen, bueno, si bien es cierto que la élite inca vivieron como nobles, pero el pueblo sí estaba oprimido, ¿no? Entonces, bueno, ya al menos aceptan que teníamos una élite inca titulada y que vivían con los privilegios de un noble español y que eso ya nos aleja del concepto de colonia. Es un paso importante porque te lo está diciendo un detractor, te lo está diciendo alguien que antes te decía que todos estábamos esclavizados, todos estábamos colonizados dentro de una mina. Y ya se dieron cuenta que eso es insostenible, que no hay forma de poder agarrar eso sin tirar a la basura todos los documentos y los escudos de armas y las evidencias que existen, ¿no? Todavía falta, hay todavía gente que de alguna manera se aferra o se quiere aferrar. Yo veo ahí ya mucho de voluntad y de intención, ¿no? Hay personas que pareciera que quisiera sentirse esclavizados o que han sido oprimidos históricamente, ¿no? Para justificar, no sé, pues su ideología política o algún tipo de reivindicación histórica, no lo sé, pero se aferran a eso. E incluso llegan ya cuando se quedan sin argumento, cuando no existe forma de rebatir, ¿qué es lo que te dicen? Ah, entonces, tú eres un lacayo de España, ¿no? Cuando Sí, que no dicen eso. esto no se trata de defender a España, se trata de defender los hechos históricos, lo que sucedió, y se trata también de quitar esta nociva, y yo creo que por eso yo creo que el componente filosófico es más importante dentro de la leyenda negra que cualquier otro panfleto que se haya hecho, Cierto. porque quieren utilizar la historia para agudizar las contradicciones, ¿no? Para decir, si te dicen, tú fuiste oprimido, tú fuiste esclavizado, es más fácil que eso te lleve a la lucha de clases, que eso te lleve a la revolución, ¿no? Profundizar en las dialécticas y en las contradicciones para encender ese fuego de la lucha, de la revolución y de la destrucción de las clases sociales. Y claro, obviamente instrumentalizan la historia con ese fin. Cuando les quitas el componente de contradicción y decir, oye, pero en realidad acá por encima de las divisiones y de los problemas existió las alianzas, las uniones, los reconocimientos que fueron mucho más importantes que lo otro. Entonces ya no tienen argumento para iniciar una lucha de clases, una revolución, para decirle que tienes que levantarte en armas en contra de los dominadores, porque no existía esa dicotomía. Entonces yo creo que... ¿Te gustaría ver una Sudamérica más unida? Que empecemos por poner de acuerdo nuestras universidades, organizar centros de investigación, empezar a que nuestros empresarios empiecen a invertir en proyectos binacionales, trinacionales, multinacionales, para que la manguera del dinero quede adentro y apuntar a poner en 10 años, ordenando nuestras finanzas, a una moneda común, por ejemplo, con un pasaporte común? Recuerda que el lema del Perú, a diferencia de otros lemas que son mucho más belicosos, como por ejemplo, y con todo respeto a mis amigos chilenos, por la razón o por la fuerza, el lema del Perú es firme y feliz en la unión. Entonces, el tema de unidad en el Perú siempre ha sido... El Perú tiene en su ADN la síntesis, porque el Perú es una síntesis en sí. En el Perú hay 40 lenguas, creo que ese no es un problema, digamos en Argentina, en Chile, ¿no? En el Perú hay 40 lenguas autóctonas aparte del español. En el Perú hay una conjunción, pues, de tradiciones, de costumbres, de pueblos y de etnias, en donde las fuerzas de
disgregación y de separación están latentes y por eso el tema de la unidad siempre tiene que ser recordado. Y es por eso cuando quitamos estos elementos amalgamantes, es muy fácil que el Perú se quiebre, como tal vez está quebrado y fragmentado, según lo que hemos visto en las elecciones de los últimos 20 años, donde los odios rebrotan, ¿no? Y están a flor de piel. ¿Cuándo nos fragmentamos? Yo creo que un elemento que ha sido amalgamador en el Perú, importantísimo, ha sido la religión católica. Eso lo ves transversalmente en todo el Perú. Otro elemento también ha sido las Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas es muy probable que durante su historia el Perú se hubiera balcanizado y hubiera terminado como Yugoslavia. Pero eso también nos lleva a entender la importancia del por qué estar unidos. Y eso sí, tiene que ser transversal al resto de Hispanoamérica, porque balcanizados pues nos van a comer las potencias extranjeras. Tu opinión sobre esta frase. Rafael, no Sí, éramos de España, éramos de España. Sí y no, porque hay que tener cuidado de que muchos entienden España como el Estado-nación actual, ¿no? Y piensan de que éramos pues como un gran Estado-nación con capital en Madrid, ¿no? Y no, éramos reinos compuestos, en donde España era la suma de reinos. Y es por eso que tú vas al Salón de Reinos de Madrid y encuentras el escudo de Castilla y León, el escudo de Aragón, el escudo de Nápoles, el escudo del Perú, el escudo de México, el escudo de Austria, el escudo de Portugal, ¿no? Todos los reinos que en algún momento estuvieron dentro de esta monarquía compuesta. Entonces, éramos un imperio de reinos y donde el Perú era el Perú. No es que en el Perú no existía el pasaporte español, ¿ok? A eso me refiero, ¿no? Esta frase puede llevar a pensarlos de que acá pues teníamos todos pasaporte español. No, no era así. Es por eso que el Inca Garcilaso de la Vega se siente peruano. Y él dice, y le dedica sus comentarios reales a todos los indios, mestizos y criollos de los riquísimos imperios y provincias del Imperio del Perú. Su compatriota y paisano, el Inca Garcilaso de la Vega. Él se sentía peruano, porque era un noble, ¿no? Era hijo de princesa inca dentro de los reinos del Perú. Y estos reinos se iban sumando, ¿no? Igual Sicilia, ¿no? Nápoles, y cada reino con su propia corte. Brabante, claro. Su corte de nobles, ¿no? Cada reino, pues, con su propia nobleza. Y es por eso que tenemos pues también el reino de las dos Sicilias, ¿no? Que hasta el día de hoy existe su heredero. Y el reino del Perú tenía pero todos se sentían parte de lo mismo, de la misma civilización. Sí, claro, por supuesto. Pero no es que tenían la misma nacionalidad. Pero no existía ese concepto. Porque no existía. Así es. Si vos le hablabas de patria, el indio te decía, no, ¿de qué me estás hablando? Yo tengo un rey, tiene unas leyes que funcionan bien y tengo una religión que me ordena moralmente la vida y me sacó de un montón de prácticas salvajes. Le hablabas de patria y le resultaba un concepto abstracto. Es que ahí está el detalle donde quiero llegar. Cuando decimos que se sentían miembros de una gran civilización, era la cristiandad, que así se les llamaba. Es más, los españoles se les llamaban los cristianos cuando llegaron al Perú en las crónicas. Y cuando había una conversión, era así, como que te dieran un pasaporte, ¿no? Pero el pasaporte del reino de los cielos. Y es por eso que cuando cuando fue la toma de Vilcabamba, ¿no? De los incas de Vilcabamba, se representaba, cuando era la rebelión de Manco Inca, se representaba a los indios cristianos contra los indios paganos. Porque el ser cristiano era una identidad prácticamente nacional, ¿no? O sea, ya te identificaba dentro de esta civilización.
¿no? Y por eso digo que el cristianismo y el catolicismo en especial es esta amalgama que une, porque es lo que unió desde el inicio. Vos sabés que el profesor Osandón de Chile, yo tuve el gusto de dar una charla con él en Viña del Mar. Él decía en una charla que nos dio, dice que en algún lugar, por ejemplo, empezaron a bautizar, los indios aceptaron el bautismo, que no fue una imposición, es como decir que los galos se les impuso el cristianismo hace 2000 años. No, la gente conocía el cristianismo, la verdad que esta religión me ordena mejor, me gusta y me hago cristiano. Entonces, por ejemplo, había un lugar donde estaban censados miles de indios y golpe en el censo posterior desaparecen esos miles de indios y aparecen miles de blancos. Dice, pero si no vinieron miles de blancos, eran los mismos indios, una vez bautizados le ponían ahora blanco. Alguien, un tipo que censó, fundamental, indio, sí, bautizado con el nombre de ponerle Rafael, por ser Rafael, y al lado le ponían blanco. Pero seguía siendo indio, era la misma persona, claro, y a alguien se le ocurrió porque el español lo vio igual a él. Pero sí, físicamente no era igual a él, no importa, ya lo veía igual a él. Pero ojo, y acá hay una diferencia importante con lo que estamos hablando. El indio era un estatus jurídico. Es por eso que digo, no eran españoles. Porque el indio estaba regido por las leyes de Indias. Entonces, si tú eras indio, por ejemplo, no te juzgaba la Inquisición. Claro. Porque las leyes de Indias protegían al indio de ser juzgado por la Inquisición. Y es por eso que de repente esto te explica que en el primer intento de crear esta nacionalidad para todos, vamos a llamarlos así, en 1812 con la PEPA, ¿no? Con la Constitución de Cádiz, donde se reconoce como españoles a los nacidos en ambos hemisferios. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Los indígenas del Perú la negaron, se rebelaron, dijeron, no, es que a nosotros no nos conviene ser españoles. Nosotros estamos mejor como indígenas porque nos protege pues las leyes de Indias, no somos esclavizados, no pagamos menos impuestos, no podemos juzgar por la Inquisición, nos protege el rey. O sea, les ibas a quitar todas estas protecciones especiales que las leyes de Indias le daban a los indígenas dentro de su estatus jurídico. Entonces, es por eso que era una unidad en la diversidad, ¿no? O sea, sí, estamos unidos porque todos somos cristianos, pero al mismo tiempo yo reconozco tu estatus y reconozco también tus tradiciones, tu lengua, tus costumbres. No es que yo te voy a volver español en el sentido que tú ahora vas a vestir como yo y vas a hablar como yo. No, tú vas a mantener tu idioma, tú vas a mantener tu autoridad, tú vas a mantener a tu curaca, pero eso sí, vas a ser cristiano. Y como cristianos estamos dentro de la cristiandad y estamos ahora, Rafael, unidos respetando las diferencias. Hay que aclarar que era rechazo a la Constitución, pero eso no significaba una idea independentista, sino que si no, no, yo quiero para ser nada. Un indio con las leyes de Indias y dentro de la monarquía universal católica española, yo puedo ascender y tener un puesto incluso en las Cortes de Cádiz. Así es. Como lo había, claro, ¿no es cierto? Porque como Dionisio Inca Yupanqui. Claro, sí, había diputados indígenas ahí y se podía llegar, y ese indio dentro de ese esquema de monarquía universal con todas esas diversidades, podía llegar a general, podía llegar a ser oficial naval, podía llegar a ser juez o podía llegar a ser obispo, que era la jerarquía social más importante que ser noble. Impensable para el mundo anglicano, donde no ibas a ver nunca un Sioux convertido en obispo anglicano, ¿no es cierto? Olvídate. Y como Vicente Morales Duárez era limeño y fue presidente de las Cortes de Cádiz. Y recordemos que fue presidente de las Cortes de Cádiz en la época que no se reconocía al rey francés. Y por lo tanto, él estaba fungiendo con la autoridad del rey. Y es por eso que este limeño ha sido el único no nacido en España, el único no español que ha sido enterrado con honores de rey. Para repetir esa historia entonces. A ver, Vicente Morales Duárez, limeño,
alcanza la presidencia de las Cortes de Cádiz. En una Era, época era blanco, era indio. era criollo, nacido en Lima. Llega a las Cortes de Cádiz y se vuelve presidente de las Cortes de Cádiz en la época que en España no se reconocía al rey francés. Entonces la autoridad del rey estaba sobre él. Y cuando muere, ha sido enterrado con honores, su funeral fue con honores de rey. El único no nacido en la península ibérica y que ha sido enterrado con honores de rey en España. Mira vos. Así que la verdad que no era tan terrible el yugo español, ¿no es cierto? ¿Cómo nos esclavizaban los malditos españoles y nos oprimían, ¿no? Somos hijos de España, Roma, Grecia y Tierra Santa con sangre española, indígena y de inmigrantes. Eso podía definirnos ahora, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo muchas veces digo que somos la suma de 1000 imperios, ¿no? Porque, bueno, no creo que lleguen a ser 1000, es una forma de expresarse, pero si tomamos en cuenta que la hispanidad también ya es una síntesis, o sea, a ver, la hispanidad antes de llegar a América ya era una síntesis, ya había absorbido, ya había bebido de muchísimas culturas, incluyendo la árabe, incluyendo la griega, la romana, el Sacro Imperio Romano Germánico, y es por eso que al tener este ADN de síntesis, le fue fácil el incorporar a los imperios que ya existían en nuestras tierras y reconocer otras coronas y otros nobles y colocarte pues a Atahualpa y a Montezuma en el Palacio Real de Madrid. No tenían ningún problema en eso porque ya habían incorporado culturas distintas que al final el resultado lo vemos, ¿no? Lo vemos el día de hoy en nuestras expresiones culturales, nuestra arte, nuestra arquitectura. A mí me encanta cuando nos vamos paseando por nuestros monumentos históricos, ¿no? Y me van diciendo, mira, este de acá tiene influencia romana, este de acá es barroco, este de acá tiene influencia árabe, mira, ¿no? La arquitectura del sur de España, y este de acá tiene influencia andina, y este de acá tiene influencia mexicana, y cómo todo esto se va sumando para formar algo nuevo y único, me parece fascinante. La verdad que sí, yo creo que esa maestra cuando dijo, bueno, y ahora quiénes recordaremos, recuerden a Antonio Navala Huachaca, aquel indio natural de Arequipa que dijo, Ayacucho. ¿De dónde era? Ayacuchano. Ayacuchano, perdóname, donde él se refiere a los revolucionarios y le dice, ustedes son verdaderos anticristos, que han hecho este reino que era tan generoso y pródigo para todos. 3 años y lo único que tenemos heredado es pobreza, hambre, violencia, guerras entre nosotros. Y Antonio Navala Huachaca era un indígena peruano y tenía mucha claridad de lo que estaba pasando. Es decir, acá lo que hubo fue la destrucción de un imperio porque era el último baluarte de la magna cristiandad europea. ¿Es cierto? Había que destruir eso, había que destruir España. Luego en la Primera Guerra Mundial destruir los imperios cristianos que quedaban. Luego, a mitad del siglo, se destruyeron los movimientos de tercera posición, los movimientos nacionalistas que eran como un remedio, como una rémora, digamos, un reflejo final de eso. Y por último, la infiltración dentro de la Iglesia Católica, que la hemos visto destruida a partir digamos, del Concilio Vaticano II. Destruida. No se va a destruir totalmente porque hay una promesa de Dios de que va a estar con ella hasta el final de los tiempos. Pero que todo este proceso histórico, que incluye desde el Tratado de Westfalia, la Revolución Francesa, la destrucción del Imperio Español, todo eso fue necesario para llegar a la civilización de hoy, donde la gente no cree nada, es fácilmente manipulable, es decir, la gente es mucho más ignorante que hace 200 años, se cree cualquier cosa, hasta se puede creer perro, ¿no es cierto? Y parece que hay que respetarlo, la última moda, y de esa manera, mientras tiene entretenida a la gente, determinados poderes van llevando la civilización a un abismo. Tenemos que reaccionar contra eso, ser conscientes de lo que fuimos y ver qué podemos restaurar de todo eso. Rafael, te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado en el día de hoy. Encantado. Fue muy claro y
y por supuesto que tenemos problemas, como vos decís, desde el Tratado de Westfalia, ¿no es cierto? Y antes, y Lutero, que todo el daño que hizo. Y el primer libro que denuncia la leyenda negra del siglo XV, el Antejovio. Así que fíjate desde cuándo se venía cimentando y saboteando nuestra civilización. Queridos amigos, les dejo nuestro aviso para aquellos que quieran colaborar. Si les gustó el programa de hoy, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, pónganle me gusta, que no cuesta nada, y síganlo al Capitán Perú en todas las redes sociales. Y a los peruanos, ya saben, le mandamos un abrazo enorme desde Argentina, un beso gigante a los peruanos porque saben que los queremos mucho. Cuando yo estuve en Perú una sola vez, realmente lamento no haber podido ir, sueño con volver. Y lo primero que dije cuando me dio la oportunidad de hablar, dijo, vengo a pedir perdón por aquello que hizo un presidente en la Argentina que le clavó un puñal al Perú. Y eso significó el desprecio del pueblo argentino hacia ese presidente argentino. Nos avergonzó muchísimo lo que hicimos, porque nosotros a los peruanos los seguimos queriendo. Peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, somos todos hijos de la madre patria. Así que, Rafael Aita, si está de acuerdo conmigo, viva Isabel y Fernando. Viva Isabel y Fernando, así es.